El derecho internacional no es una normatividad, no es un sistema estructurado el cual haya surgido de una manera coordinada, sino ya hemos platicado cómo las diferentes instituciones del derecho internacional han surgido de forma fragmentada y cada una de estas va a contener diferentes obligaciones, las cuales van a responder ciertas necesidades históricas de la comunidad internacional en momentos determinados de la historia. Una de estas preguntas que nos podemos hacer hoy en día que claramente refleja esa situación que estamos comentando en estos momentos es aquella pregunta la cual va a ir justamente al corazón de la cooperación internacional y la cual se engloba y se puede encuadrar sobre si existe una obligación de los estados de entregar a una persona fugitiva simplemente porque esta persona sea requerida por un tercer estado. Aquí es muy interesante analizar esta pregunta de diferentes vertientes y diferentes perspectivas, ya dependiendo del corpus y de la materia de la cual se trate, pues podemos llegar a un resultado completamente distinto. Aquí esta pregunta va a girar y va a desarrollarse desde lo que sería la propia configuración y el surgimiento de los estados, donde se va a reconocer la capacidad soberana para poderle brindar protección a aquellas personas que lo indiquen y poder expulsar a aquellas personas que no sean bienvenidas al interior de su territorio. De esta manera, pues tenemos que en general no va a existir dentro del derecho internacional una obligación de entregar a un fugitivo simplemente por la petición de un tercer estado. Si bien es cierto, hoy tenemos que existen las obligaciones de solidaridad colectiva en la cual estamos ya familiarizados con la nomenclatura de comunidad internacional, la cual va a apelar al concepto de colectividad donde todos estamos viviendo dentro de una aldea global, tenemos que esta tampoco va a dar pie a este tipo de cooperación internacional en materia penal, ya que aun cuando estamos viendo que dentro de la Carta de las Naciones Unidas se establece que los estados partes deben cooperar entre sí, y de igual forma tenemos el principio de buena vecindad, el cual también señala esta obligación de cooperar entre unos y otros estados, la cual también vemos consagrada en la resolución de 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual habla de los principios del derecho internacional que van a regular las relaciones entre los estados. Tenemos que tampoco ahí, aun cuando establece esta obligación de cooperar no se traslada a la obligación de entregar a un fugitivo. Aquí es muy importante entender la razón por la cual no va a existir esta obligación, que es justamente por esta capacidad soberana que tienen los estados para poder determinar a quién protegen y a quién no. Justamente esto también va relacionado con la figura del refugiado, con la figura del asilo diplomático, donde aun cuando el estado enviante tenga su embajada en el territorio de un tercer estado, va a tener la potestad, en caso de que una persona llegue al interior de la embajada, consulado o la residencia oficial, de pedir la protección del estado enviante. Y aun cuando se encuentren estos en el estado receptor, las autoridades del estado enviante se pueden negar a entregar a esta persona e inclusive pueden tenerlo bajo su protección temporal o permanente bajo la figura del asilo diplomático, asilo consular y posteriormente con la tramitación de un salvoconducto que permita remover y extraer a dicha persona de dicho territorio extranjero al territorio del estado enviante y ahora sí otorgarle la capacidad y reconocerle el estatus de refugiado. De esta manera, una de las razones por la cual también podemos ver evidenciada que no existe esta obligación de cooperar, de entregar a una persona que es un fugitivo, pues es justamente la necesidad que los estados han visto de poder celebrar los tratados de extradición para poder formalizar este tipo de cooperación y que no sea tan sencillo que un tercer estado les niegue la entrega de una persona que haya cometido un delito ordinario. En otras palabras, se reconoce también la potestad de los estados de proteger a aquellas personas que están siendo perseguidas políticamente y se les acuse de un delito político. Entonces, para aquellas personas en las cuales se comete un delito ordinario, pues justamente se crean los tratados de extradición para establecer mecanismos formales donde cuando el estado requirente cumpla con todos los requisitos que se establecen dentro del tratado, pues el estado requerido se vea obligado para entregar a esta persona o que encuentre un acotamiento de todas las excusas que pudiera emplear para poder negar la entrega y la cooperación con el estado requirente.
De esta manera tenemos que aun cuando tengamos celebrado un tratado de extradición, todavía van a existir hipótesis normativas con las cuales se puede argumentar que no se entrega a una persona, ya hay que recordar que la potestad de la extradición siempre va a ser una herramienta de política exterior. Justamente con el desarrollo del derecho penal internacional, cuando se han identificado y se han considerado ciertas conductas ilícitas como delitos transnacionales o como crímenes internacionales, pues tenemos que empieza a surgir las cláusulas y el principio audere adjudicare, en el cual se señala que si bien es cierto no existe una obligación de entregar a un fugitivo al Estado que lo está solicitando, el Estado que decida no entregarlo, cuando el mismo haya cometido un delito ordinario, un crimen transnacional o un crimen internacional, dicho Estado no simplemente puede librarse de dicha petición señalando que niega la extradición de la persona, sino que va a surgir la obligación de derecho internacional de investigar y enjuiciar a dicha persona. Entonces ahí vamos a ver que lo que se busca al final del día es acabar con esta impunidad, y justamente esta impunidad se acabaría obligando a los estados a que enjuicien a estas personas cuando así lo requiera por el derecho internacional. En el caso de la interrelación entre tribunales internacionales y autoridades locales, pues tenemos que vamos a ver esta obligación o esta relación de superioridad al tratarse de órganos subordinados a estos entes internacionales. Y aun cuando tenemos ese tipo de relación vertical, pues también vamos a ver cómo los estados, como en el caso de Jordania y Sudáfrica, en la interrelación con la Corte Penal Internacional, también vimos cómo los mismos se negaron a aprender y a entregar al expresidente de Sudán, en ese momento que estaba en funciones, Omar al-Bashir, el cual tenía un mandato judicial librado por parte de la Corte Penal Internacional en su contra, y en ese momento justificaron que no sabían cómo cumplir con sus obligaciones de derecho internacional, en el sentido de cumplir con las obligaciones que derivaban del Estatuto de Roma o cumplir con el derecho consuetudinario, el cual le exige a los estados al respetarle la inviolabilidad personal y la inmunidad que van a tener las cabezas de estados. De esta manera, pues claramente hay que reconocer que dentro del derecho internacional, como el mismo ha surgido de forma fragmentada y se reconoce estas relaciones de carácter horizontal, donde ningún estado va a ser más que otro, pues claramente cada uno de los estados tiene que hacer una ponderación, una valoración para determinar que está actuando de manera correcta y no está tratando de violentar los derechos humanos de una persona en particular. Entonces de ahí podemos ver que no va a existir una obligación de derecho internacional de entregar a personas fugitivas simplemente por la petición de un tercer estado. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.